Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a estos espacios electorales en los que tratamos de conocer a las 5 principales fuerzas políticas que se presentan a las elecciones del 10 de noviembre, a los candidatos por Guadalajara. En esta ocasión nos acompaña la formación de Vox, el cabeza de lista al Congreso, Ángel López Maraver. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días, un placer acompañaros. Y también nos acompaña el cabeza de lista al Senado, Antonio de Miguel. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Como les decimos, con ellos vamos a hablar largo y tendido de las distintas propuestas que tiene encima de la mesa, que pone encima de la mesa Vox, para tratar de solucionar los principales problemas, las principales preocupaciones que tienen todos ustedes. Antonio de Miguel, ya le conocemos, pero tenemos caras nuevas en esta cita electoral. Una de ellas es la del cabeza de lista del Congreso, Ángel López Maraver. ¿Quién es Ángel López Maraver? Bueno, pues Ángel López Maraver es un periodista y comunicólogo de profesión que en su día trabajó en los medios de comunicación, posteriormente en departamentos de comunicación y más adelante pues estuve en la política doméstica como presidente de la Real Federación Española de Caza. Y bueno, a raíz de estar en la presidencia de la Federación Española de Caza, fui adquiriendo poco a poco compromiso con Vox. En un momento dado, el señor Abascal decidió contar conmigo para ser parte activa de la formación y se decidió por parte del Comité Ejecutivo Nacional que acudiera como candidato a las elecciones europeas del pasado 26 de mayo. Yo iba el sexto en la cabeza de lista y en ese momento obtuvimos 3 escaños y al obtener 3 escaños no salí, pero el Comité Ejecutivo decidió que querían contar conmigo como asesor del presidente de Santiago. Y a partir de ahí he estado estos meses dedicado en exclusiva al señor Abascal y al asesoramiento en el Congreso. Y ahora cuando decidió hacer las listas en estos nuevos comicios, por mi perfil de conocimiento del mundo rural y el señor Abascal y el Comité Ejecutivo tuvieron a bien presentarme por cabeza de lista aquí en esta provincia que tanto he vivido, que tanto conozco y en la que tanto tiempo he pasado. Esa es la pregunta. ¿Usted conoce la provincia de Guadalajara? Porque una de las críticas hacia su persona es que es usted un paracaidista. Bueno, vamos a ver. Yo tengo claro que los diputados de Vox representamos a España. Y cualquiera de los 24 diputados que ha estado en esta legislatura en el Congreso de los Diputados ha representado a Guadalajara, porque Guadalajara es unidad indivisible de España. Por lo tanto, yo creo que nadie de nuestros votantes no se ha visto representado por no tener una persona de su provincia en el Congreso. Yo tengo claro que desde Santiago hasta el último de los diputados han sido firmes y fieles representantes de todos los guadalajarenses y guadalajarensas. Antonio de Miguel, ¿cómo va usted a representar, a defender los intereses de Guadalajara? Hemos dicho cabeza de lista, pero realmente es el único candidato para el Senado de Vox, porque Vox ha adoptado esa decisión, un único candidato entre los que hay que elegir. ¿Cómo defenderá los intereses de Guadalajara? Pues yo sobre todo voy a controlar la acción política del Gobierno, eso es lo que vamos a hacer en el Senado y lo voy a hacer con valentía, con la misma valentía que lo estoy haciendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Guadalajara como concejal que soy, con valentía, con valores y con humanidad, que siempre vengo a decir lo mismo. Hace falta esa humanidad en la política y voy a defenderla, sobre todo los intereses de los guadalajareños y los intereses de los españoles, con valentía y con trabajo, que es lo que he venido a trabajar, a servir a los ciudadanos y no a servirnos de la política, que muchas veces los políticos estamos confundidos. Venimos a servir a los políticos, no a servirnos de la política, así que con trabajo, con disciplina, con rigor y con mucho esfuerzo. Así lo voy a defender. Vox parte en Guadalajara con buenos resultados conseguidos en la última cita electoral del 28 de abril. Aquí en Guadalajara se pasó de 541 votos a 23.454. Se quedaron a 3.296 votos de conseguir ellos el escaño, de conseguir el tercer diputado en Lanza. Parten como favoritos en la provincia de Guadalajara. No sé si eso es bueno o es malo.
Bueno, yo creo que hay que ser prudentes. Nosotros no nos gusta mucho hacer caso a las encuestas. Nosotros nos fijamos en el trabajo diario que se está haciendo, en el trabajo que están haciendo nuestros concejales, nuestro diputado provincial. Eso es lo que cuenta. Y viendo los resultados de ese trabajo podemos hacer una valoración de si somos favoritos, no somos favoritos o en qué posición estamos. Es verdad que, bueno, pues oye, hemos visto cómo nuestros mítines en esta provincia han funcionado muy bien. Cuando estuvo Santiago Abascal llenamos el Buero Vallejo, no solo lo llenamos, sino que mucha gente tuvo que quedar en la calle porque el aforo estaba completo. Salimos a hablar con toda la gente que quiso venir a acompañarnos. Luego estuvimos con Rocío más adelante, bueno, pues haciendo una caravana por los diferentes pueblos. La acogida fue muy buena, fue excelente, y la verdad es que, bueno, pues preveemos que haya muy buenos resultados. Eso se tiene que traducir luego en votos, y el papel de la abstención parece que en estas elecciones va a jugar un papel importante. Sí, todo hace pensar que en Guadalajara los tres diputados se van a repartir entre uno PSOE, uno PP y uno Vox. Creemos que así va a ser. ¿Uno y ojalá, Vox o PSOE? Sí, ahí está, ahí va a estar la lucha. Si va a conseguir dos PSOE o lo va a conseguir Vox. Yo creo firmemente que lo va a conseguir Vox. Estuvimos a punto de conseguirla en las otras elecciones con esos 23.000 votos, estuvimos muy cerquita, pero el tirón y la inercia que tenía Ciudadanos pues se lo dio definitivamente en esa noche tan magnífica, tan alegre y tan triste a la vez, se lo dio a Ciudadanos. Yo, personalmente, mi opinión personal es que creo que esta vez pues Ángel va a conseguir ese escaño en el Congreso de los Diputados. Ojalá sea así, y creemos que por inercia, la inercia se está viendo en esos grandes actos que Santiago está llenando, aunque efectivamente eso se tiene que traducir luego en votos. Ojalá sea el momento y sean las elecciones para que se traduzca en votos. Yo así lo creo firmemente. Se lo estamos diciendo a lo largo de estos programas electorales. Métanse en las páginas web de los principales partidos políticos, echen un vistazo a los programas electorales. Vox tiene 100 medidas que se leen rápidamente, bueno, son 100, pero se leen rápidamente, y también tiene el programa electoral de manera más contundente, de manera más explícita, para poder contar más cosas. Dentro de esas medidas salpican los distintos contenidos de ese programa electoral, y una de las prioridades es devolver ciertas competencias al Estado. Efectivamente, nosotros creemos que hay ciertas materias, como es la sanidad y como es la justicia, que deben de ser la sanidad, justicia y la educación, que deben de ser devueltas de manera inmediata a las competencias del Estado. O sea, lo único que crea el haber transferido esas competencias a las diferentes comunidades autónomas es que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No tiene sentido que se esté estudiando una cosa en un lugar y la cosa completamente diferente en otro, cuando no hay ningún tipo de frontera, ni cultural, ni de tradición, ni de nada. Por eso, la recuperación de transferencias en esos, nosotros consideramos que las comunidades autónomas debe acabarse con ellos, y que debe partir todo desde el Estado centralizado, pero partamos primero de esas tres competencias, y mejor que nadie Antonio puede hablar y explicar en un claro ejemplo lo que supone la educación, porque él es un profesional de la educación, lo que supone que haya esas diferencias tan grandes entre comunidades en estos aspectos. Si hay alguien que sabe de educación, es Antonio de Miguel. Yo lo primero deciros es que cuando pensamos en las ideas de Vox desde el Consejo Político, cuando nace Vox, lo primero que teníamos claro es que íbamos a demoler, en lo máximo que nos queríamos poner era demoler el Estado autonómico. Ese es nuestro máximo. Pero sabemos que es difícil hacerlo. Tenemos fórmulas para hacerlo, ir de abajo a arriba, desde las autonomías hasta la Constitución, o de arriba a abajo. Pero lo que tenemos claro es que también tenemos mínimos, y esos mínimos son la devolución de competencias. Y la primera que queremos devolver es la educación, y luego la sanidad. Efectivamente, hay 17 modelos de educación, 17 modelos de sanidad. En educación, que ya lo conozco bien, pues estos 17 modelos lo que han hecho es separar, crear distintos modelos tan grandes, que hasta en ciertas zonas de España la lengua vehicular, el español, se está imposibilitando. Hay 17 modelos educativos en cuanto a currículum. El currículum es diferente, las horas que se imparten de cada área, el sueldo de los profesores es diferente, es todo diferente. Son 17 modelos diferentes, muy diferentes, y han alejado, y es
prioritario volver a un único modelo en un gran pacto de Estado, en educación, en sanidad, es prioritario. Hablamos de economía, dicen que tenemos por delante, nos podemos enfrentar de nuevo a una crisis que propone Vox para mejorar la situación económica del país. Tenemos claro que hay que hacer una reducción de impuestos muy importante, hay que mejorar mucho las ventajas fiscales hacia los ciudadanos, no podemos abrasar al ciudadano con impuestos y con una fiscalidad que no permita generar economía, que no permita generar empleo. Estamos hablando de que una persona prácticamente pierde desde un 16, un 12, un 16, un 18% de lo que percibe hasta casi un 40 y tantos %. Por lo tanto, eso es un verdadero error. Creemos que los presupuestos generales del Estado hay que revisarlos, las partidas presupuestarlas, hay que revisarlas y hay que primero, favorecer al ciudadano de a pie. Hay que favorecer a las personas, o sea, a las viudas, a los jóvenes, a las personas incapacitadas. O sea, donde realmente hay que gastar es en las personas. Luego ya habrá que invertir en infraestructuras, habrá que invertir en otro tipo de cosas menos importantes, pero lo primero son las personas. Si las personas las abrazamos y las condenamos a pagar, pagar y pagar, yo creo que, vamos a ver, no hay posibilidad de sujetar ningún tipo de crisis. Hablan de cosas concretas como eliminar impuestos y tasas para crear una empresa o también un apoyo especial a los autónomos. Sí, efectivamente. Nosotros, la estrella económica en el programa de Vox es esa gran rebaja fiscal y eliminar ciertos impuestos. Esa es la gran estrella. Pero también los autónomos. Al final, los autónomos, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Vox, tienen que ser la solución a este gran paro que hay en España. Ellos son los que crean empleo. Esos microtrabajos que tienen 1 o 2 personas contratadas, pues les tenemos que poner facilidades, muchas facilidades, liberalizarles el suelo para que puedan acceder fácil a esos negocios, a ese suelo que compran para montar sus negocios, en una gran rebaja fiscal, en un modelo de ese contrato laboral que favorezca también las condiciones de estos pequeños empresarios, porque al final son los que crean empleo y tenemos que poner todas las facilidades en todos los sentidos. Y también otra de las cosas que tenemos que hacer para potenciar y ayudar a estos empresarios es crearles, formarles en una formación profesional dual buena para que esos jóvenes vayan con una calidad ya profesional potente y puedan disponer de este personal. Es decir, la educación es importante en esto y la formación profesional dual es importante incorporarla ya en España de una forma eficaz y efectiva. Está, pero no eficaz y efectiva. ¿Hay que derogar la reforma laboral existente? Pero no, yo creo que hay que mejorarla. Yo creo que la reforma laboral es una buena reforma. Yo creo que se puede seguir trabajando en esa línea, pero hay que mejorarla y hay que permitir a las empresas tener capacidad para poder manejar lo que necesitan en cada momento. Eso lo que hace es agilizar el mercado laboral y eso permite que, que en un momento dado las empresas puedan adaptarse a la situación económica. Hablamos de pensiones, otro de los grandes problemas de los que hablamos cada vez que hay una convocatoria electoral. Ustedes apuestan por un modelo mixto de capitalización y reparto. ¿Qué es eso exactamente? Pues es muy sencillo, para que todos los televidentes lo escuchen, es que ese dinero que anticipamos cada mes, tenga un fruto, no vaya para devolver deudas que tenemos, deudas como en las comunidades que debemos dinero, que se utilice, que coja un valor ese dinero, que se invierta de alguna forma para que ese dinerito valga más y el Estado pueda disponer de ese dinerito que ha puesto cada uno, más un poquito más. Eso es revalorizar ese dinero, porque el dinero llama dinero y vale dinero. Entonces lo que queremos es utilizar. El sistema actual pues es un gran fiasco, es un gran fiasco que tarde o temprano deberán cogerlo los políticos, deberán cogerlo de las manos bien agarradito, porque es un gran problema para este país y va a llegar una crisis, incluso enfrentamientos entre esas personas que se están jubilando y los jóvenes. Va a suponer un gran conato entre ellos. Es un gran fiasco el modelo de pensiones. ¿Hay un riesgo real de que las pensiones del futuro corran peligro? Yo creo que si sabemos redistribuir los impuestos y redistribuir cómo aplicamos esos tipos impositivos
Bueno, pues yo creo que no tiene por qué haber ese riesgo, pero hay que saber en qué invertimos, y en España se están invirtiendo en una serie de cosas que son muchísimo menos importantes que las pensiones de nuestras viudas, que se muere el marido, se les reduce la pensión y nos encontramos con una situación de que ni la luz, ni el agua, ni el alquiler, ni el gas se reducen. Por lo tanto, yo creo que es un asunto total y absolutamente prioritario el invertir en las pensiones. Como bien he dicho, hay que invertir primero en las personas y luego en otras cosas. Despoblación es uno de los problemas importantes en una provincia como la nuestra, en Guadalajara, en Cuenca, afecta a toda Castilla-La Mancha y también afecta a todo el territorio. En estas elecciones, los distintos partidos políticos han puesto encima de la mesa este problema. No se sabe si con fines electoralistas o con fines reales de buscar soluciones, eso ya lo veremos más adelante, pero ¿qué propone Vox para luchar contra la despoblación? Algo tan importante para nuestra provincia. Yo te agradezco además que digas despoblación, porque hay otros términos así muy modernos que hablan de la España vaciada. Eso me parece despectivo para cualquier persona que esté todavía en nuestro mundo rural, como España vaciada. O sea, mientras que haya una persona de vacío, nada, ahí está esa persona y es igual de importante que cualquier persona que esté en las ciudades. ¿Qué medidas? Pues lo primero es afrontar las desigualdades que existen entre los ciudadanos del campo y los ciudadanos de la ciudad. O sea, un ciudadano del campo tiene que tener la misma cercanía a una sanidad. O sea, no puede ser que tenga 50 kilómetros un médico, que tarde más de 40 minutos una ambulancia en llegar a su casa. Por lo tanto, tiene que haber más médicos, tiene que haber más centros de salud y tiene que invertirse más en medicina en general para esos municipios donde hay poca población. Otro tema es la educación. O sea, ¿cómo vamos a permitir que un niño de 6 años se tenga que montar en un autobús porque en su aldea, en su pequeño municipio, no hay un colegio, no hay una escuela de pueblo como ha habido siempre? Eso es un verdadero disparate y ese niño tiene que recibir una educación exactamente igual y de la misma calidad que cualquier otra persona, y no podemos abocarla a tener que hacer grandes desplazamientos para poder recibir esa educación. Estamos hablando de también infraestructuras. O sea, no podemos permitir que haya localidades todavía en España a las que por motivos climatológicos, meteorológicos, no se pueda acceder o queden totalmente impedidos cuando hay una gran nevada, cuando hay unas precipitaciones importantes. Hay que crear infraestructuras de la misma manera que existen en las ciudades para que esos pueblos no se queden cerrados, invalidados cuando hay un problema así. También es importante destacar el tema de la brecha digital. Se habla mucho de la brecha digital, o sea, cómo en un pueblo de España hoy no hay cobertura. ¿Cómo vamos a permitir que esa gente esté en igualdad de condiciones que las personas que viven en las ciudades si no hay internet, si no hay teléfono, si no hay televisión? Eso en pleno siglo XXI no se puede permitir. Entonces, primero vamos a tratar de arreglar las desigualdades y luego ofrezcamos oportunidades al mundo rural. ¿Cómo fijamos población? ¿Cómo evitamos que los pueblos echen el cierre? Este asunto, Rosa, es muy difícil de solucionar. Es un asunto muy, muy difícil. Creemos que hace falta un pacto de Estado para solucionarlo. Aún así va a resultar difícil porque el modelo que se está imponiendo es el modelo urbanita. Cada vez se está llenando más las grandes ciudades. Es muy difícil de solucionar. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Vox, que hemos hablado mucho desde este tema desde hace muchos años, es la innovación. Tenemos que poner en valor esas zonas rurales que tienen cosas que se pueden poner en valor. Cada zona tiene una cosa que se pueden poner en valor, pero también hace falta que se lo crean los propios habitantes de esas zonas rurales. Es decir, tienen que subir autoestima. Yo el otro día bajado de una montaña, hablaba con un abuelete y me decía que estaba muy triste porque su hijo, que había estudiado en la universidad, resulta que ahora le decía al padre que quería vivir en el pueblo, que quería montar un negocio, y él me decía: fíjate, Antonio, le he pagado años de estudios y ahora quiere volver. Pues claro, es que la zona rural tiene muchos valores, los propios valores, la calidad de vida, y ellos mismos se lo tienen que creer y poner en valor y subir su autoestima, porque tienen muchas cosas en valor. ¿Qué podemos hacer? Pues rebaja fiscal, ayudarles, liberalizar el suelo para que les sea fácil poner esos negocios. Y hay un problema habitacional, que cuando uno quiere poner un negocio allí no encuentra casas en las que habitar. Eso es un problema habitacional. No se habla actualmente, pero yo, que está hablando con empresas que se dedican a potenciar mundo rural, hace poco me comentaban una, y era de un abuelo quesero que
hacía quesos en Burgos, de quesos de Burgos, y le habían puesto esta empresa en contacto con un joven en Ávila para que este hombre que se jubilaba en Burgos, todo el negocio le pasara a Ávila, pero tenía problemas habitacional, no podía vivir en esa zona rural, no encontraba casa para la que vivir. Entonces esto es importante, el problema habitacional en la zona rural. Y otra de las cosas que hay que hacer, que Ángel lo ha dicho, es la comunicación es infraestructura. Las comunicaciones es importante, hay que potenciar el trabajo en casa, eso es una solución al mundo rural. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ayudar desde todos los centros, desde todos, de lo fiscal, desde lo económico, desde lo emocional, de todo eso. Y aún así será muy difícil. Hablamos de más problemas para una provincia como la de Guadalajara. Si la despoblación es un problema, el agua también lo es. El trasvase Tajo Segura también es un problema para la provincia de Guadalajara y para Castilla-La Mancha. Ustedes abogan por un plan hidrológico nacional bajo el principio de solidaridad y bien común. Si hay una provincia solidaria, que se ha demostrado a lo largo de los años, esa es la provincia de Guadalajara. Efectivamente, así es. Guadalajara lleva cediendo agua muchísimos años, pero creemos que si Guadalajara no tiene agua, tendrá que ceder menos agua. O sea, eso es así. Cuando hablamos de solidaridad, hablamos de solidaridad con todos los ciudadanos españoles. Entonces, nosotros por lo que abogamos es porque ese plan hidrológico nacional, lo que haga es que no se permita extraer agua de una ciudad, de una región a otra por debajo del caudal ecológico. Pero eso está pasando en Guadalajara. Pues eso hay que luchar porque no suceda. Entonces, la solidaridad se basa para todos, no para unos sí y para otros no. Entonces, nosotros tenemos claro que lo que hay que hacer es revertir esa situación, que en Guadalajara ni en ninguna parte de España haya un problema de agua. Debemos de aprovechar las circunstancias climatológicas que se están dando. Ahora mismo hemos vivido unas circunstancias de precipitaciones alucinantes. ¿Para qué? Para que todo ese agua se recoja y tengamos infraestructuras suficientes con capacidad para poder repartir ese agua donde realmente está siendo un problema. Si el problema se está sucediendo en Guadalajara, en Guadalajara. Si el problema se está sucediendo en Cuenca, en Cuenca. Y si el problema se está sucediendo, Dios no lo quiera, en Asturias, en Asturias. Pero lo que tenemos claro es que debemos de ser solidarios con todos los ciudadanos españoles. Usted estuvo en Sacedón hace poco con Rocío Monasterio y pudo ver cómo estaba la situación. Y vi la situación que había en Sacedón y tengo clarísimo que, que si Guadalajara sigue repartiendo agua, que el dinero que genera esa cesión del agua tiene que revertir. O sea, otra vez en esos pueblos ribereños que están cediendo ese agua. Es decir, seamos solidarios al máximo posible. Si en Guadalajara falta agua, seamos solidarios con Guadalajara. Si falta agua en Cuenca, seremos solidarios con Cuenca. En Cuenca te puedo decir cualquier otra región, como he dicho. Pero lo que está claro es que el dinero que se produce de esos trasvases tiene que revertir, como no puede ser de otra manera, en los pueblos ribereños que están cediendo agua. No sé si vamos a llegar a un punto en el que ya no va a haber agua, ni para uno ni para otro. Pues, Rosa, yo personalmente creo que el agua será un problema en breve, un problema muy grande, ya lo está siendo. Yo el otro día hablaba con Juan Carlos, el presidente de SEO Wildlife, y él me decía, Antonio, en el 2025 habrá un problema por el agua, y el problema será, ¿lo queremos utilizar para beber o lo queremos utilizar para los cultivos? Y llegaremos a esa situación, y será un problema. Yo le daba la razón a Juan Carlos. ¿Vox qué quiere? Pues lo has definido muy bien, un plan nacional del agua en el que decimos trasvase sí, pero ojo, nos hablan del trasvase del Ebro como solución para reconducir ese agua allí, sí, pero ojo, Murcia y toda esa zona tendrá que ponerse las pilas y tendrá que empezar a innovar y a ver nuevas formas de producción, nuevas formas de regadío, nuevas formas de cultivo y nuevas especies de cultivo. Es importante. Efectivamente, la cuenca cedente, quien damos ese agua, pues como mínimo tenemos que tener una lámina ecológica de ese agua para que ese ecosistema siga viviendo y para que esa zona pueda seguir viviendo. Efectivamente, también tiene que tener unos recursos, sacar unos beneficios de ello, porque si no, pues que repercuta ese dinero, que pagan muy caro el agua a los murcianos, la pagan muy cara, pues que ese dinerito también repercuta en las cuencas cedentes y sobre todo ese caudal mínimo del río Tajo, que en ciertas zonas de Toledo para adelante, pues tenga un caudal mínimo, eso hay que defenderlo. Entonces, trasvase sí, bajo el principio de solidaridad sí, pero que haya un mínimo de agua de una lámina, claro, sí. Y ojo que se tienen que poner las pilas los murcianos, se tienen que poner las pilas en empezar a innovar y empezar a desarrollar nuevos sistemas de obtención de agua también, pero también de cultivos y de especies que están cultivando. En los últimos minutos de este espacio electoral que en esta ocasión hemos querido dedicar a Vox, la pregunta es evidente. ¿Por qué hay que votar a Vox el próximo 10 de noviembre? Pues hay que votar a Vox claramente porque somos un partido que
actuamos con el sentido común, actuamos con responsabilidad, que todo lo que decimos va dirigido a las personas por encima de los intereses de cualquier tipo, que tenemos absolutamente claro que lo que queremos es trabajar por España, trabajar por la unidad de España, que lo que queremos firmemente es que vuelva a haber un Estado que tenga competencias y que tenga competencias para todos los españoles y que no existan en España españoles de primera y españoles de segunda. Antonio de Miguel, ¿por qué hay que votar a Vox el próximo 10 de noviembre? Yo lo tengo claro y tengo una lista muy grande. La primera que tengo es porque hay que devolver ciertas libertades que hemos perdido los españoles. Una, por ejemplo, la libertad de que podamos aprender en español, en esa lengua vehicular. Hay ciertas zonas de España en las que no se puede estudiar en español y los padres y sus hijos tienen verdaderos problemas. Otra es porque venimos a recortar el despilfarro político y administrativo que hay. Vox viene a eso y merece la pena votarle para eliminar ese despilfarro o para minorizarlo. Venimos a luchar contra la corrupción. Hay muchísima en España, sigue habiendo muchísima. Hay que votar a Vox para luchar contra esa corrupción, para controlar la inmigración. El modelo de inmigración que propone Vox, ese control, hay que votarlo y en algún momento estallará este problema. Ya ha estallado y Vox propone una solución en la que los ciudadanos, los españoles, empiezan a creer. Hay que votar a Vox para defender la unidad de España, porque estamos defendiéndola en ciertos territorios que tendemos a perderla. Y por acabar, Rosa, ya hay que votar a Vox por devolver ciertas competencias, por ejemplo, la educación. Queremos que haya un único modelo de educación. Y por último, pues crear un modelo electoral, una ley electoral más representativa, que no nos representa. Y por lo último que hay que votar a Vox, que es para humanizar la política. Venimos a humanizarla. Era larga la lista y seguro que se le han quedado más cosas en el tintero. Antonio de Miguel, muchísimas gracias a Vox, a los dos candidatos, cabeza de lista al Congreso, Ángel López Maraver, y también cabeza de lista al Senado, único candidato del Senado de Vox, Antonio de Miguel, por la provincia de Guadalajara, por acompañarnos. Muchas gracias, Rosa. Y mucha suerte a lo largo de los días que quedan. Gracias a ustedes también, una vez más. Poco a poco les estamos mostrando, les estamos ayudando a conocer las propuestas de los principales partidos políticos que se presentan a esta nueva cita electoral para las elecciones nacionales. La palabra la tienen ustedes. Nos vemos el próximo 10 de noviembre.